Desde ahí arrancaría, desde esa premisa. ¿Por qué este CEO de una cadena de hoteles tan prestigiosa decidió optar por la compra de facturas por más de 430.000 soles? Siempre hay que obviamente leer la información porque estamos hablando de acá del caso particular. Hay una sentencia de primera instancia y de segunda instancia, pero creo que lo importante es saber ponerse un poco en la camiseta del empresario. ¿Cuál fue el motivo? De repente las metas que tenían a nivel empresarial, porque él es el representante legal y me parece que también era el gerente comercial regional. ¿Qué metas le habían impuesto? Ujú, ¿Qué es lo que efectivamente esperaba la junta de accionistas o el directorio? Habría que ver cuáles son sus órganos de gobierno. Tal vez también puede ser necesidad o miedo a perder el puesto en el que se encontraba en ese momento. Son ujú. muchos factores que pueden haber tomado en cuenta esta decisión de efectivamente pisar el palito, ir en contra de la ley y efectivamente llegar a un tema de un delito, ¿no?